aquel que da, Señor amado, con alegría, con gozo, Padre Santo, aquel que trae, Señor, sin ningún pesar en el corazón, Padre. Trae bendición, Señor, sobre el trabajo, sobre el negocio, Señor amado. Trae tu bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, bendecimos y santificamos las ofrendas, mi Dios amado, Padre Santo, que es para el engrandecimiento de tu obra, mi Dios amado. Multiplícalas, Padre Santo, y multiplica los ingresos, Señor, de cada uno de tus hijos, de aquellos que te temen, de aquellos que te aman, que te buscan, Padre Santo, y de aquellos que dan, mi Dios amado, con libertad, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que cantemos una alabanza más. Estaba bonito de fondo, ¿no? Pero nos la cortaron. Amén. ¿Por qué no cantamos esa alabanza, la primera que cantamos, hermana Dania? No. No, la segunda creo que era. Gracias. ¿Sí? Me has tomado en tus brazos. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí donde usted está, sigamos adorando al Señor. Amén. Mientras ponen la pista, yo me voy acomodando aquí en este lugar para poder traer la palabra que Dios ha dado esta noche. ¿No es esa, negrito? Amén, gloria a Dios. Me has tomado en tus brazos. Gloria a Dios. Y me has dado salvación. Adoremos a nuestro Dios. De tu amor has derramado en mi corazón. Y ponga en su mente y en su corazón ese tiempo en que Cristo Jesús dio su vida por usted y por mí. Ahí en la cruz de Calvario. Solo puedo darte ahora mi canción. Dele gracias al Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Me has tomado en tus brazos. Te damos y me gracias, has Señor amado dado Jesús. salvación. Gracias, Padre Santo, mi Dios. De tu amor Gracias, mi Dios amado, derramado. por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre Santo. Señor amado, queremos darte las gracias a ti, No Padre sabré Santo, en este momento, Señor. Darte gracias, Señor. Queremos brindarte nuestra gratitud, Señor, con nuestra forma de vida, Padre. Con nuestra forma de servirte, Señor amado. Con nuestra manera de buscarte, Padre Santo. Demostrando pasión, amor, dedicación, Señor amado, hacia tu obra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque esta obra fue perfecta. Gracias, Señor, porque a través de esa obra, mi Dios amado, hoy estamos nosotros en este lugar. Hoy tenemos salvación, Señor. Hoy podemos, Padre Santo, escuchar tu palabra. Porque a través de esa obra, mi Dios amado, Padre Santo, hoy, Padre eterno, somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Padre Santo, háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta noche. Habla a cada corazón, Señor. Habla, Señor, según la necesidad que haya en cada vida, Señor, de las que están en este lugar, en tu casa, Padre Santo, como aquellas que están, Señor amado, mirando desde sus hogares, Padre Santo, mi Dios amado, hasta donde llega, Padre Santo, la señal, mi Dios amado, de la transmisión, Padre, que se hace en este momento. Ahí vaya tu palabra, Señor amado, tocando el corazón, Señor, dejando vida, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos libertad en este lugar, para que solamente tu presencia esté en este lugar, mi Dios amado. Disipa, Padre Santo, todo cansancio, Señor, todo estrés, toda preocupación, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Nada, que nada interrumpa, Padre Santo, este tiempo que tu palabra va a ser dada, Señor. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Siéntense. Que Dios le bendiga. Y si nos pone una musiquita de fondo, sería mejor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Que normalmente cuando algo o alguna noticia se da por primera vez, ¿no? Causa cierto impacto en la vida de las personas. Amén. Dependiendo, ¿no? Pero cuando la misma noticia se va dando todo el tiempo, ya se hace algo normal, ¿no? Ya uno la escucha, ya no la escucha con la misma atención. Ya uno va, ya uno sabe, ¿no? Dónde está el coma, dónde está la punta, el punto, ¿no? Entonces se hace algo monótono muchas veces. Y así pasa con la muerte de Cristo, le cuento, hablando específicamente, ¿no? A veces cantamos como esta alabanza, ¿no? Que habla sobre la muerte de Cristo. Amén. Habla de gratitud del cristiano hacia la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero muchas veces cantamos o escuchamos o leemos la Biblia, ¿no? Y simplemente es una lectura más o una letra bonita, ¿no? Que cierto cantante le puso música y bueno, la cantamos. Porque todo el tiempo hemos cantado lo mismo. Y ¿sabe qué, mi hermano? En ese sentido, yo quiero hablarle en esta noche sobre muerte y resurrección cabalmente. Amén. En Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, dice así, Mateo 20, 17 y 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Voy a leer de nuevo, ¿ya? Quiero que leamos y pongamos entendimiento a esto. Amén, a estos cuantos versículos, porque es sobre ello que vamos a hablar. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezca, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
Y esta misma lectura también habla en Marcos. Usted va a Marcos capítulo 10, versículo 32 en adelante, 33 en adelante, habla sobre lo mismo, ¿no? También en Lucas capítulo 18, están en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Ahí habla sobre lo mismo. Mire usted, si nos ponemos a mirar, queridos hermanos, lo que Mateo escribía desde sus inicios del capítulo 1, esta es la tercera vez que Jesús le dice a sus discípulos, le habla sobre la muerte y sobre la resurrección a sus discípulos. Y es algo tan importante. Yo decía al comienzo, no lo que le comentaba, de que hay cosas en las palabras de Dios o la vida cristiana que se transforman en algo monótono para el cristiano. Algo que venimos haciendo todo el tiempo. Venimos a la iglesia, a veces venimos y muchas veces no recibimos nada. Hay cristianos así, vienen porque están acostumbrados solamente, vienen porque hay buenas amistades, qué sé yo, vienen porque tienen ciertos grupos, o por último vienen a pasar el tiempo. Claro, hay muchos que vienen con necesidad, amén. Hay muchos que vienen con hambre también y sed, que quieren algo de parte de Dios. Y aunque quizás no vengan con necesidad, pero vienen porque saben de que aquí está la presencia del Señor. Amén. Es ahí, mi hermano querido, el resultado de la vida de estos cristianos. Muchos años en la fe, pero poco fruto en su vida. No hay trascendencia en su vida, en su práctica de la fe. Y es algo que yo quiero en esta noche que nosotros tomemos en cuenta en nuestra vida. La muerte de Cristo Jesús fue algo importante, tan importante, queridos hermanos, que era uno de los propósitos principales de Dios para la humanidad, principalmente hablando de su Hijo Jesucristo. Amén. La Biblia habla en Juan de que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree incluye creer en su muerte. Amén. Salvar al mundo incluye muerte, incluye dar. Dios dio, amó y dio. Amén. Dio algo tan importante, tan especial para Él, que nosotros no merecíamos, pero como Él amó tanto, Él se dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mandó a su Hijo. Y la palabra habla de que Jesucristo era la tercera vez que acentuaba, ponía, ¿cómo puedo decir? Ponía énfasis a esto que era importante. Y dice la palabra en el versículo 1, versículo 17, dice que Jesús, cuando estaban subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y comenzó a decirle lo que le iba a acontecer, hablando de su muerte, pero al final habla también de que iba a resucitar. Y aquí algo muy importante: hay tres hechos que Cristo Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, algo que nosotros debemos tomar en cuenta todos los días en nuestra vida. En primer lugar, Jesús llevó a sus discípulos aparte. Fíjese esto, lo sacó del montón del grupo que lo seguía a Jesús, de la multitud que venía tras Jesús escuchando sus enseñanzas. Dios los sacó, Jesús los sacó, pero estando en el camino los puso a un lado porque quería algo especial con ellos. Mire usted, la palabra llevó significa que tomó a sus discípulos aparte consigo. Y aquí hay un significado muy importante. Fíjese bien. Y habla de ternura, habla de calidez, habla de intimidad. Amén. Y no era la primera vez que Jesús apartaba a sus discípulos. La Biblia habla que cuando Jesús de repente se entristeció y le dice, y vino con unos 3 de sus discípulos y los llevó a cierto lugar, y él le dijo, quédense aquí. Primero le dijo, mi alma está muy triste,
veces sacaba a sus discípulos del entorno para poder apartarse con ellos. Y muchas veces, ¿sabe qué? Mostrarle el interés que él tenía hacia ellos, la ternura que él tenía para intimar con ellos. Y por ende, pues, ¿no? Algo recíproco también de parte de ellos hacia Jesucristo. Mire usted la necesidad del líder. Amén. Mire usted el ejemplo que nos muestra Jesús para nosotros los cristianos, que tenemos cierta madurez en las cosas del Señor, mucho más si estamos liderizando. Amén. El líder busca. ¿Cuánto dicen amén? El líder está delante. El líder atrae, llama, está con ellos, no espera que vengan. Amén. Él está ahí, está en comunión total. Quizás hayan personas que no quieran estar en el lugar, pero ¿qué hace el líder? Busca, lo aparta. Amén. Porque sabe que, en el montón quizás hay cosas que no se puede hacer, solamente en intimidad. ¿Cuánto dicen amén? Usted y yo podemos venir a la iglesia todos los días si es que hay culto, todos los días. Aunque aquí en la iglesia tenemos reuniones prácticamente toda la semana. Amén. Quizás no aquí en la iglesia, pero hay en otros lugares. Podemos ir a esos lugares todos los días. Pero ¿sabe qué? La mayor intimidad que vamos a poder conseguir es usted y Dios solo. Amén. Algo que Dios en estos tiempos está atrayendo a su iglesia para intimar, para poder hablar al corazón. Y mira usted, entonces el primer significado es que Jesús demuestra ternura, demuestra calidez, porque quería intimar con sus discípulos. Necesitaban que estuviesen cerca de Él, a su lado. Sentir particularmente que estaban con Él al subir a Jerusalén, porque lo que le esperaba era la muerte, sufrimiento. Imagínese usted, Jesús, el Salvador, 100% Dios, pero 100% hombre, buscando a hombres falibles, porque quería una compañía, quería saber que ellos estaban con Él, aunque Él sabía que eran falibles, que fallaban y que lo iban a abandonar y lo iban a negar. Pero Él como humano quería sentir esa compañía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Amén. Mira usted, 100% Dios, el líder de los líderes, Jesucristo, Dios hecho hombre, necesitó la compañía de sus discípulos. Amén. Necesitó la compañía de sus discípulos, el calor de los discípulos, de estar junto a Él, de sentir de que ellos estaban con Él. Aunque quizás sea por emoción, porque después lo iban a negar. Ellos iban a huir al final del cabo. Es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo hoy en día, en este tiempo. Porque la Biblia nos habla, mi hermano, por muchas partes de la Biblia, de que Dios está ahí tocando la puerta del corazón. Y cuando habla la palabra tocar la puerta del corazón en Apocalipsis, no solamente habla para el inconverso, habla para el cristiano, para el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántas veces Dios toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida? Puertas o lugares que no le hemos entregado a Dios y que Dios quiere tomar el control en nosotros. Pero nosotros no le damos ese lugar. Dios está ahí. O ven algo, Dios vive en nosotros. Amén. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, Él habita en nosotros. Por eso siempre digo que muchas veces está mal dicho esa palabra que dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No es el contexto. Porque si no hay dos y hay uno, ahí está Dios, porque Dios vive en nosotros. Amén. Porque Dios vive en mí, vive en usted. Imagínense usted, el Dios, el Rey del universo, el que murió en la cruz de Calvario por usted y por mí, vive en su vida. ¿Y cuántas veces nos cuesta tener intimidad con Él? Me incluyo. Los afanes de la vida, las circunstancias, pruebas, dificultades. Entonces Jesús necesitaba ese calor de los discípulos, como también los discípulos necesitaban la presencia de Jesús en su vida, porque iba a acontecer algo tan cruel que nunca más iba a
que el Mesías que ellos esperaban iba a morir en la cruz. Algo que no esperaban ellos, que ese Mesías muriese en la cruz, fuera azotado, fuera vituperado, fuera golpeado. Por eso necesitaba esa cercanía de ellos. Número 2, ¿qué significa esto cuando Jesús lo apartó a su discípulo consigo? Lo llevó aparte en el camino. Fíjese bien, había una tremenda tensión y presión en la vida de Jesús en ese momento, porque él estaba yendo a Jerusalén. Mire usted. Pero lo bueno de esto, que en otros versículos de la palabra dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos y de repente él puso su mirada en Jerusalén. Y a Jerusalén iba. Amén. Iba a Jerusalén. Pero él sabía lo que le esperaba allá en Jerusalén. Sabía que Jerusalén no iba a ser un lugar bonito, un lugar de presencia de Dios. No, iba a ser un lugar de sufrimiento, de negación, un lugar de tortura para él, un lugar de muerte. Amén. Y había una tensión ahí, hasta tal punto que en el Marcos capítulo 10, versículo 32, mire, lo describe de esta manera. Marcos capítulo 10, versículo 32. Dice así. Oiga, no puedo ver. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Escucha bien. Y ellos se asombraron. Estaban perplejos, como asustados, y le seguían con miedo. ¿Te das cuenta? Y le seguían con miedo. Había una tensión en el ambiente. Yo me imagino, ¿no? Los pensamientos de Jesús mientras él iba hacia Jerusalén. Al Jesús humano, al Dios hecho carne, 100% hombre. Lo que él pensaba, lo que le iba a acontecer, los sufrimientos. No solamente sufrimiento físico, también mentalmente, espiritualmente. Imagínese usted, peor físicamente. Había un ambiente, estaba tenso el ambiente. Y los discípulos, aquí la palabra habla de que también tenían miedo, estaban asombrados de verlo a Jesús de esa manera. Pero una vez más vemos que Jesús los atrajo a él porque quería compañía. Amén. Y ahí vemos, mire usted, no todos aquellos que están adelante predicando, haciendo la obra, liderizando, son personas, pues no somos supermanes, no somos supermanes. Amén. Somos personas, aparte que fallamos, somos personas propensas también a caer. Amén. A ser tentados, el blanco de Satanás para lanzar su ataque certero. Y si no estamos agarrados de Dios y apercibidos, redondingo caemos. Amén. La necesidad que tenemos como hijos de Dios es estar apercibidos día a día. Y la Biblia nos habla, mi hermano querido, Dios nos habla a través de la palabra que nos ha dado para este año, que es expandirnos, crecer. Pero si nosotros no estamos cerca de Dios, pero si nosotros no buscamos intimidad con Dios, ¿usted cree que vamos a crecer? ¿Ah? ¿Usted cree que usted va a crecer? Porque el crecimiento va a comenzar por nosotros mismos. Y no hablemos de dinero, no hablemos de las cosas materiales. La Biblia habla que eso es consecuencia de buscar mi intimidad con Dios. Amén. Estoy hablando de crecimiento espiritual, vencer aquellas áreas que no puedo vencer. Proponerme a servir, proponerme a estar ahí listo. No estás ocioso, ¿no? Porque el que está ocioso, rapidín se le prenden cosas malas. Amén. Necesitamos, mi hermano querido. Y la Biblia habla de que Jesús, mire usted, estaba con esos pensamientos. Bueno, yo me imagino, ¿no? ¿Qué pensamientos no se le vendrían a Jesús, no? Imagínese usted, yo estaba, ahora que estaba estudiando y anoche también que me puse a estudiar hasta las 2 de la mañana, me acordaba de la pastora Nayara, porque ella es pastora en esta casa ya muchos años, amén. Una vida prácticamente, ¿no? ¿Cuántos años más? 20 años ya, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Y cada cosa que ella ha pasado en estos tiempos,
propósito también para Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando miró a Jerusalén, Él sabía que venía sufrimiento, que venía dificultades, sabía que venía menosprecio, latigazo, sabía que iba a quedar desconfigurado, dice la palabra del Señor. Amén. Y por último iba a ir a la cruz. Pero Él, no importa, le dijo al Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Amén. Porque había un propósito. Querido hermano, y mayor es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Mayor todavía es que nuestros problemas o nuestras dificultades. Porque para Dios es nada sacarlo, deshacerlo o darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero es para que Él se glorifique. Pero cuando entendemos esto, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando estamos con Él, aparte, pero en el camino. Amén. Cuando pasamos tiempo con Él en el camino, sí. Porque es muy diferente la comunión con nuestro Padre Celestial, usted y Él, que tener comunión con el grupo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ese tipo de intimidad. Amén. Y si somos líderes, pues necesitamos nosotros buscar a nuestra gente con amor, con entrega. Mire usted, los discípulos se dieron cuenta cómo estaba Jesús anímicamente, cómo se encontraba Él y tuvieron temor. ¿Cómo estaría, no? El rostro de Jesús, el Jesús humano, para que sus discípulos tuvieran temor, la tensión que había en el lugar. Amén. Pero aún así, Jesús los apartó, dice. Amén. Para enseñarnos a nosotros hoy en día. Cuando dicen amén, para poder enseñarnos a nosotros. Número 3, ¿qué significaba el apartar a su discípulo consigo? Dice la palabra en el camino, que hay un propósito y también hay aliento. ¿Sabe qué? Algo que es muy importante, que Jesús iba deliberadamente a Jerusalén. Muchos dicen, yo no sabía de que me iba a acontecer esto. Hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor, ¿no? Vienen por X motivo, no sé. Y a la primera que vienen las pruebas, las dificultades, le dan ahí. Mejor estaba allá que acá. ¿Y qué hacen? Vuelven atrás. Amén. Por eso, mi hermano querido, siempre se predica un evangelio completo. Nunca decimos, que esto es. Usted viene a los caminos del Señor, no va a haber más problemas, no va a haber más dificultades. No, van a haber dificultades. La vida cristiana no es fácil, pero con Dios es posible. Amén. Agarrado de Dios es posible. Y usted y yo, si está en este lugar, tiene que saber de que hay consecuencias buenas y malas para usted, porque el diablo va a poner trabas y dificultades para que usted pueda tener consecuencias malas, pero Dios puede tornarla en bendición si persevera. Amén. ¿Cuándo perseveramos? Cuando estamos en intimidad. Y a su nombre. ¿Cuándo perseveramos? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos mirando el propósito de Dios, que Dios sea glorificado. Amén. Está con su problema, está con sus dificultades. Me imagino, yo sigo hablando de la pastora. ¿No? Y sabe que ella aprovecho, a mí no me gusta mucho estar con los pastores más acá, pero es bueno honrar. Dice la Biblia, al que honra, honra. Amén. Y es bueno honrar, porque tenemos una sierva en casa. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué Dios ha bendecido? Porque hay un pilar fundamental en este lugar que se ha mantenido firme. Amén. Determinante. Buscando que Dios sea glorificado. Amén. Buscando que los propósitos de Dios sean hechos a través de este lugar. Ya lo vemos. Vidas transformadas, familias transformadas. Amén. Mujeres transformadas, jóvenes transformados, varones transformados, y por ende la iglesia crece y Dios añade. ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque hay hombres y mujeres que decidieron apartarse con Dios en el camino, sin dejar de servir. Amén. Sin dejar de buscar, sin dejar de caminar, no solamente con Dios, también con la multitud. Pero hay un tiempo para con Dios. Amén. Hay tiempo, mi hermano, para estar entre todos. Hay momentos para poder estar todos juntos.
Eso es bueno, dice la palabra. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hay tiempo donde tenemos que estar usted y Dios. Nosotros y Dios. ¿Están conmigo o no? Jesús iba deliberadamente a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Él no tenía que ir. Él era humano 100% y él podía decidir y podía decir no voy, punto. Pero él no, él sabía lo que le venía, pero aún así él fue. Amén. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque te amó, porque me amó. Amén. Y porque nos sigue amando aún ahora todavía. Dice la Biblia que él intercede por nosotros. Imagínese usted, mi hermano querido, solamente el gesto de apartar a su discípulo a un lado, el significado y la enseñanza que trae para nosotros en estos tiempos. Amén. Él como hombre pudo haber escogido algo diferente para su vida, pero nunca iba a retroceder, porque él estaba yendo en pos del propósito de Dios. Hay situaciones que pasamos en nuestra vida que a veces no entendemos, no sabemos por qué pasa. Pero si nosotros dejamos de que Dios controle la situación, sabemos 100% de que Dios se va a glorificar. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano? Quizás esa manera de glorificarse de Dios a través de sus dificultades no sea porque usted sale victorioso. Quizás sea que Dios se glorifique aún en las pérdidas que usted va a tener. Pero no importa, Él se va a glorificar. Y si Él se glorifica, no importa si yo pierdo. Amén. Si Él se glorifica, no importa si yo pues no tengo lo que quiero, con tal de que Él sea glorificado. Amén. Ahí estaba. Jesucristo estaba yendo a sufrir por usted y por mí, por nuestra culpa, a llevar los pecados, nuestros pecados. Pero Él sabía lo que hacía. Usted sabe en lo que se ha metido como hijo de Dios ahora. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sabe, no? Usted está en los caminos del Señor de forma deliberada. Usted sabe a lo que se ha metido, pero también sabe de que hay armas que Dios ha dado al cristiano. Amén. Más que armas, Él vive en nosotros. Él vive en nosotros, Él vive en usted. Entonces, aún así, mire usted, así como Él iba de forma deliberada a Jerusalén, Él también de forma deliberada tomó a sus discípulos para apartarlos a efecto de prepararlos para la próxima, lo que iba a suceder, la muerte, para que ellos pudieran resistir el impacto que iba a causar su muerte. La verdad que cuando nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, los evangelios, hay pequeños detalles que nos abren como un mar, ¿no? De poder sacar enseñanzas que Dios da para la iglesia. Imagínese usted, hermano, de que Jesús, que era esperado como el que iba a venir a gobernar Israel, a liberar a Israel del poder romano, a reinar, de repente lo tomen, lo crucifiquen. ¿Qué impacto iba a causar? O que la gente de repente se diera cuenta y lo comiencen a dejar a Jesús. ¿Qué impacto iba a causar? Mire usted, todo lo que Jesús hacía, pues, en su omnisciencia, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, amén, anticipado. Por eso Él preparaba. Y aquí viene algo. Dios no actúa, mi hermano querido, sin pensar. Amén. Él hace algo, pero ya pensó en todo lo demás. ¿Cuánto dicen amén? Ya pensó en todo. No es como nosotros, ¿no? A veces actuamos por el momento de rabia. O es más, hasta en el momento de gozo ya nomás actuamos y nos equivocamos muchas veces. ¿Y qué hace Dios con esas equivocaciones a veces? Aunque las sufrimos nosotros, la torna en bendición, porque Él es misericordioso. Amén. Entonces, necesitamos nosotros estar aparte con Cristo Jesús. Cristo quiere apartarnos a todos nosotros, estar con Él. Amén. Todos los días.
momento de calidez con nosotros. Quiere atraernos a estar con Él aún en tiempo de presión. Es muy complicado para el líder o los pastores que tienen iglesia cuando están pasando dificultades en lo personal, ir a animar a otro cuando ellos necesitan ser animados más ellos. ¿No es, pastora? Pero es increíble cómo cuando uno está en problemas, en dificultades, y uno va a buscar a las ovejas necesitadas, mientras uno va dando la palabra, también la palabra le va llegando a uno y uno es fortalecido. Es lo que Dios hace. Amén. Es lo que Dios hace. Mire usted, Jesús llamó a sus discípulos, los trajo aparte. Tanto Él quería sentirse acogido por ellos, pero más eran sus discípulos que iban a recibir, iban a preparar su corazón para el momento crucial que tenía Jesús, la muerte. Amén. La muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos con Él. Dios quiere acercarnos a Él. ¿Para qué? Para alentarnos. Para alentarnos. Por eso yo decía al comienzo, y hablamos de la muerte del Señor. A veces, sí, Jesucristo murió. Vamos y testificamos, Cristo murió en la cruz del Calvario, que más acá. Pero lo decimos nomás como si algo, como una historia, ¿no? Aunque haya sido verdad, muchas veces ni nosotros la creemos. Y la gente que nos escucha ven que no la creemos, también perciben. Y ahí queda todo. Tenemos que orar todos los días. Sí, tenemos que orar. Todo el mundo sabe que tenemos que orar. Pero ¿sabe qué? A la hora de orar no oramos. O si oramos, pues, bueno, muchas personas oran porque están acostumbrados también. Y ¿sabe qué? A mí me ha pasado muchas veces. Es más, hasta muchas veces no he orado en el día. Mucho menos muchas veces leer la palabra del Señor, que es cuando Dios nos habla a nosotros. Eso es intimidad. Pero después queremos estar fervorosos, ¿no? Queremos estar, ¿no? Airosos, ¿no? Para animar a otros. Si nosotros mismos no nos animamos a estar en su presencia, ¿cómo vamos a animar a otros? Amén. ¿Cómo vamos a llevar a otros esa presencia de Dios si nosotros no hemos recibido en intimidad con el Señor? Número 2. Segundo hecho importante que Dios quiere hablarnos a través de estos versículos. Mire usted, versículo 18. Dice así, estamos en Mateo capítulo 20, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que Él iba a ser traicionado. Le estaba diciendo a sus discípulos. Él iba a ser traicionado, le iban a entregar a persecución. Y por ende venía por la muerte. Pero aquí fíjese bien, no dice quién iba a ser el traidor. ¿Usted sabe quién fue el traidor? ¿Quién fue el traidor? ¿Qué dice la iglesia? Judas dice allá, ¿no? Pero no dice Jesús quién era el traidor. Simplemente Él dice que lo iban a traicionar. Y eso que no lo iban a traicionar, Él dice, será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Te das cuenta? Pero las Escrituras, hermanos queridos, nos enseñan de que 3 personas fueron las que entregaron a Jesús. Y aquí viene rápido. Esto es como una enseñanza. ¿Sabe quién fue en primer lugar? Dios. Dios entregó a Cristo Jesús para ser traicionado, porque esto ya venía, era algo anticipado. Amén. Era un proyecto que Dios tenía para la humanidad y Él sabía ya en el huerto del Edén. Él sabía de que venía un Mesías, venía un libertador. Él sabía de que su hijo iba a ser entregado. Él sabía de que su hijo lo iban a traicionar. Ya Dios lo había preparado. Él entregó a su hijo. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Amén. Porque nos amó. Número 2. Cristo mismo se entregó. Amén. Cristo mismo se entregó. ¿Para qué? Para ser sacrificado.
Porque así como era el Salvador y Dios también nos amaba. Amén. Él se entregó. Él dijo, yo doy mi vida y la puedo tomar. Amén. Y Él dio su vida. Él se entregó. Y por último viene el que conocemos, Judas, el que traicionó a Jesús y lo entregó a Cristo para ser crucificado. ¿Se da cuenta? Y esta es la palabra del Señor. Mire usted. Ahora, ¿quiénes eran los perseguidores de Jesús? Aquí son nombrados. Serían los judíos, los principales, dice la palabra, los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces. Fueron los que persiguieron a Jesús de una u otra manera, buscando manera de cómo Jesús tropezara. Ahí está. Amén. Mire usted, Juan capítulo 18, versículo 31, dice así. Juan 18, versículo 31. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Mire usted, ellos fueron los perseguidores de Cristo Jesús, de una u otra forma, pero no fueron los verdugos. Ahí está la palabra. A ellos no les era permitido. No le era permitido a ellos dar muerte a nadie. Entonces tenían que buscar manera de cómo hacer de que Jesucristo muriera, o que los mismos romanos mataran a Jesús. Mire usted. Ahora sí, aquí viene algo muy importante. Yo anoté aquí, mire, debemos de pensar en la muerte así como Cristo estuvo obsesionado con ella. ¿Y por qué yo le puse esto? ¿Sabe por qué? Porque 3 veces Cristo habló sobre la muerte. Todo el tiempo le decía a Jesucristo a sus discípulos: voy a morir, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Al tercer día va a resucitar. Tenía una obsesión porque él sabía que esa era una parte vital para la salvación de muchas personas. Amén. Para la salvación de la humanidad, para poder hacer de que el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios, para que esa separación por el pecado vuelva nuevamente a tener conexión con Dios. Y era muerte. Amén. Y nosotros como hijos de Dios debemos pensar alguna vez, por lo menos en la vida, ¿no? Así como Cristo pensó sobre la muerte. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la muerte es un asunto eterno. Fue un asunto eterno. Así como también la vida es eterna. Amén. Y aparte de eso, Cristo, que Dios ya lo había de antemano preparado de que Él iba a morir. Y su muerte traería vida eterna para aquellos que le iban a recibir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la muerte ya no debe ser temida, porque Cristo venció. Amén. Ya no debe ser temida. Y número 3, debemos vivir muriendo diariamente. ¿Recuerda cuando vino la persona y le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero deja que entierre primero a mis padres? ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros como hijos de Dios debemos estar muriendo todos los días. Amén. A la carne, al yo, a mi manera de vivir, de pensar, actuar, reaccionar de una forma integral. Amén. Es más, aún cuando ahora que somos hijos de Dios, ahora que estamos ya gustando de la gracia de Dios en su obra, también tenemos que seguir muriendo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Porque aún la gracia de Dios en nuestras vidas muchas veces trae orgullo en los hijos de Dios, trae altivez, y creen que la gracia es para que otros reciban, y no hacemos como Cristo dijo: venimos para servir. Amén. Diariamente debemos estar muriendo. Por eso es bueno pensar en la muerte. Es bueno pensar una vez en la muerte,
Por eso es bueno meditar siempre en esto. ¿Y por qué muchas veces nosotros no pensamos o no creemos totalmente en lo que la palabra del Señor dice? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos tiempo de leer, de escudriñar. Amén. No pasamos tiempo. Yo me he encontrado muchas veces leyendo la Biblia, ¿sabe qué? Y pues me duermo. ¿Cuánto le ha pasado así? ¿No ve? ¿Por qué? Falta de costumbre, perdemos la costumbre. Imagínense en meditar y en leer, ¿cuánto será meditar? ¿No? Que es más tiempo. Había una hermanita que ya hace muchos años partió de la presencia del Señor. Ella se llamaba Mari Gómez. Me acuerdo que siempre paraba con ella en el grupo de intercesión. La hermana era bien gordita, pero era intercesora. Me acuerdo que paraba con ella, con mi guitarrita, siempre nos íbamos a los hospitales, ¿no? Con la hermana Coqui también. Eran parte ahí en la Alfa y Omega, en la iglesia Alfa y Omega. Y me acuerdo que una vez, estando en su casa, ella le decía a unos hermanitos que estaban por ahí, los hermanos le decían a ella, ¿sabe qué, hermanita? Le decía, te cuento que no puedo dormir la noche, le decía ella. ¿Qué me recomienda usted? Porque tengo insomnio. Y ella le decía así, pues no me eche su forma. Le decía, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué yo hago? Yo me echo en mi cama y comienzo a leer la Biblia. Pues me acuerdo, despierto el otro día. La Biblia era un Valium para ellos. Y sí o no, que cuando no tenemos costumbre de hacer algo, no queremos hacerlo, no lo hacemos de verdad, no le ponemos corazón. Entonces, es bueno pensar sobre la muerte, meditar sobre ello. Amén. Saber de que es una realidad. Cristo Jesús pasó por ello, pero no se quedó ahí. Amén. Él venció. Imagínense usted que Jesús haya muerto y ahí haya quedado, hermano. No estaríamos aquí nosotros, ¿no? Porque en vano sería todo. Amén. Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. Y a través de esa resurrección nosotros tenemos ahora vida. No solamente en esta vida terrenal, tenemos una vida eterna con Cristo Jesús, que muy pronto estaremos allí. Amén. Así que no hay motivo para pensar, tener temor en cuestiones de la muerte. Aunque yo creo que humanamente hablando, si nos toca en algún momento, ¿no? Me imagino de que vamos a tener pues, cierto temor, ¿no? En lo humano. Pero sabemos que estamos yendo a la presencia del Señor. Pero nadie quiere morirse. Amén. ¿O cuántos quieren morirse aquí? Hablando físicamente. Pero ¿sabe qué? El cristiano muere todos los días. Amén. Muere a la carne, muere al yo, muere a las malas palabras, a los malos pensamientos, a las malas actitudes, a las malas reacciones. Amén. El cristiano tiene que morir a su mala manera de servir a Dios. ¿Te das cuenta? Tiene que morir a su mala manera de tratar a su hermano en la fe. El cristiano tiene que morir a ese deseo de ser servido en vez de servir. Amén. Porque estamos para eso, para servir. Y a su nombre. Cristo Jesús vino a servir. Entonces, ahí vemos, mire usted. Número 3, versículo 19. Dice así. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cristo sería entregado a los gentiles para ser torturado y ejecutado. Mire, estos 3 versículos lo que nos está hablando. Amén. Ahora, 3 formas de tortura nos habla aquí. 1, burla, castigo y crucifixión. Hablamos de burla, Jesucristo funcionó porque se burlaban de él, lo escupían. Amén. Cuando hablamos de tortura le pusieron, dice, una corona, ¿no?, de espina en su frente, con vara le daban, le dieron bofetadas. Es más, los soldados lo injuriaban también, dice la palabra del Señor. Y por último, fue crucificado en un madero, lo clavaron en un madero.
¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo Jesús sufrió el grado extremo de dolor que nadie más iba a poder sufrir. Solamente Él. ¿A favor de quién? De nosotros. Amén. Sufrió el dolor en un sentido absoluto, tanto mental, espiritual y físicamente. Hablamos en lo mental. Imagínese usted Jesucristo en la cruz del Calvario o siendo azotado, los pensamientos que se le venían a la mente a Él, y es más, y antes todavía, lo que Él tenía que pasar, los pensamientos que le venían a Él, sufriendo el oprobio, pensando cómo el pecado había traído oscuridad a la humanidad, cómo el pecado, cómo el diablo había traído consecuencias malas a la obra de Dios, lo que Dios había hecho en esta tierra, y cómo por el pecado la humanidad había sido apartada por Dios. Pero aún así Él siguió firme y determinante. Amén. En el sentido espiritual, mi hermano querido, imagínese usted, peor todavía, ¿no? Tantas cosas que pudo haber pasado el Señor Jesucristo, y mucho más lo físico, el dolor que Él sintió. Mira usted, por eso dice la palabra del Señor de que Jesús en Getsemaní sudó gota de sangre. Amén. Porque tenía una agonía tal por lo que Él sabía que le venía, pero aún así decidió continuar. Amén. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a sudar gota de sangre pero continuar en la cosa del Señor? Aquí hay muchas personas que lo han hecho. Amén. Y una de ellas está la sierva sentada adelante. Amén. Yo no he perdido, digamos, un hijo, no sé cómo es. No he perdido una esposa, hablando de muerte. No sé cómo se siente eso. Quiera yo que nunca pase. Pero creo que debe ser algo feo, pastor. No sé cómo será el dolor. Me imagino que ella, la pastora, puede entender cómo fue el dolor de Dios, ¿no? Al entregar a su hijo. El dolor de verlo a su hijo crucificado en la cruz y por último darle la espalda porque estaba hecho pecado. Amén. Imagínese usted. Y nosotros a veces por cositas nos dolió la uña, ya gritamos, ¿no? Ya nos desanimamos. No me miraron bien, ya nos desanimamos. No me tomaron en cuenta y ya nos apartamos. Y estamos arañándonos entre nosotros por pequeñas cosas. Entonces, tenemos que nosotros tomar ese ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Por último, Cristo le dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar, porque la muerte no fue todo. Amén. Él murió, pero iba a resucitar y resucitó. Amén. Y esa es la garantía de usted y de mí. Esa es la garantía del cristiano, de que Cristo Jesús resucitó. Cuando dicen amén, ahí está. Él resucitó. Entonces, cuando Jesús habló de de resurrección, ¿sabe qué? Estaba hablando a los discípulos que ellos tenían que recordar siempre esa resurrección, porque la muerte de Cristo Jesús no fue la última palabra. Amén. No fue lo último. Él se levantó. Dios lo levantó. Amén. Lo levantó con poder y con gloria. Y por esa resurrección, mi hermano querido, usted está ahí sentado ahora. Usted está ahí escuchando palabra de Dios. Usted tiene un puesto de servicio en la casa del Señor. Amén. Usted está disfrutando ahora de la gracia de Dios porque Cristo Jesús resucitó, porque Él vive. Y como Él resucitó, mi hermano querido, Él vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios y Él vive en nosotros. Esa es la mejor garantía que tenemos. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo le decía a los discípulos que iba a resucitar, que Él iba a resucitar, le estaba anticipando el poder de Dios, el poder que lo iba a levantar, el poder victorioso que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que le buscan. Porque no hay nada, mi hermano querido, que quede muerto. Y el poder de Dios
está ahí. Amén. Así como Cristo resucitó, usted también puede resucitar. Amén. Su problema puede tener solución. Su necesidad, Dios lo puede satisfacer. Amén. Dios puede dar respuestas. Dios puede hacer. Dios puede dar vida a lo que estaba muerto. Porque Él es así. Porque ese es el poder de Dios. Ahí estaba anticipando el movimiento del poder de Dios que iba a obrar en las vidas de ellos para llevarlo adelante. La resurrección habla del poder real de Dios sobre sus hijos. Amén. Entonces, mi hermano, anímese con esta palabra. Animémonos en el nombre del Señor, para saber de que contamos con el apoyo de Dios en nuestras vidas, porque Él vive en nosotros. Él resucitado está hoy aquí conmigo, vive en usted. Amén. Pero Él quiere apartarnos. Amén. Él quiere intimidad con Él, con nosotros. Pónganse de pie. Anímese en el nombre del Señor. Vaya a su casa llevando esta palabra. Cuando esté acostado, medite un poco más y Dios le va a seguir hablando. Amén. Agradezca al Señor. Por eso quise cantar esa alabanza que cantamos, ¿no? Gracias. Porque habla sobre la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Habla sobre el amor de Dios. Amén. Habla, mi hermano querido, sobre que Dios vive en nosotros, porque como Él resucitó, Él vive en nosotros ahora. Amén. Nos ha hecho su templo. Imagínese usted este cuerpo, ¿no? A veces ni lo cuidamos bien, ¿no? Ni lo alimentamos bien o lo sobrealimentamos. Y ahí vive Dios. Amén. Imagínese usted los detalles que el cristiano tiene que tomar en cuenta, ya que Cristo vive en nosotros. Ya que Él vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, nosotros tenemos que morir para que Él continúe viviendo. Amén. Juan dijo, hablando de Jesús, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces necesitamos. ¿Y sabe qué hace eso? La muerte. La muerte hace que nosotros menguemos y la resurrección hace que Dios crezca en nosotros. Amén. Así que menguemos para que Dios crezca en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por ese gran amor, Señor, con que tú nos amaste. Ese amor tan grande con que tú nos amas ahora, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no miraste, Señor amado, el pecado que había en nosotros, Señor. No miras lo que somos nosotros, Señor, porque no hay nadie justo en esta tierra, Padre. Nadie merece tu gracia. Nadie merece tu amor, Señor. Pero a través de Cristo Jesús, Señor amado, cuando tú miras a tus hijos, Señor, tú estás mirando la obra expiatoria de tu Hijo, Padre Santo. Tú estás mirando a Cristo, el crucificado, a Cristo el que resucitaste, Señor, a Cristo el que vive, Padre Santo. Solo vengo a darte esta canción. Alentar el corazón de tus hijos, de tu iglesia, Padre Santo, para continuar adelante, Padre. Para seguir ferviente, Padre Santo. No importa las dificultades. No importa, Señor amado, las tormentas que vienen o que azotan nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que tú vives en nosotros, Señor. Y tú vas a traer, Padre Santo, victoria y calma en medio de la tormenta, Padre Santo. Gracias, Señor. Agradezcale, Señor. Agradezcale, Señor. Si usted me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Porque no desististe, porque decidiste. No sabré agradecerte en Jerusalén. lo que has Dígale, hecho gracias, Señor. por mí.
no Solo porque puedo nada lo hizo darte resistir ir a la ahora cruz. mi Porque canción. cuando él miraba a Jerusalén, te miraba a ti, mi hermano. Cuando él miraba a la cruz, te miraba a ti, querido amigo, a ti te Gracias, miraba. Señor. Te miraba Gracias, victorioso. mi Él te miraba Señor. con salvación. Él te miraba con libertad. Él te miraba victorioso en tus necesidades, en tus problemas. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.